¿Qué es la osteoporosis? ¿Cómo se soluciona? ¿Y cómo sabes que tienes osteoporosis? La osteoporosis consiste en tener los huesos más porosos de lo normal, es decir, que son menos densos, y esto hace que sean más delgados y más frágiles. ¿Y cuál es el problema de esto? Como es lógico, resistirán menos a la presión y a los golpes, y esto hace que se fracturen con más facilidad. Las localizaciones más frecuentes de las fracturas por osteoporosis suelen ser la muñeca, la cadera y las vértebras, y esto es un mal asunto. Por eso aquí hablaré de qué hacer para solucionar este problema y cómo se sabe que tienes osteoporosis para poder poner las soluciones adecuadas. En cuanto al tratamiento de la osteoporosis, en primer lugar, hay que hacer recomendaciones basándose en los factores de riesgo que puedas valorar que tiene el paciente y ver cuáles son los que se pueden modificar. Por ejemplo, el abandono de hábitos tóxicos como el tabaco o el alcohol, el llevar una dieta equilibrada con una ingesta adecuada de calcio, tener en cuenta alimentos que son ricos en calcio, como por ejemplo la leche, el yogur, el queso, el brócoli, todo lo que son verduras, las sardinas, alimentos ricos en vitamina D, que esta ayuda a la absorción de calcio, como por ejemplo el atún, el salmón, el queso, la yema del huevo. Recomendar el ejercicio físico regular, el luchar contra el sedentarismo es un factor de riesgo que tenemos bajo nuestro control en gran medida, y el ejercicio tanto aeróbico como anaeróbico es recomendable. Los ejercicios de resistencia, como por ejemplo las pesas, aunque sean ligeras o que exijan un poco más de resistencia, construyen el músculo y hacen que también el hueso se refuerce. También es importante el incidir en la prevención de las caídas, o sea, los temas de seguridad en general, que en el ambiente no haya muchas cosas con las que te puedas tropezar, mejorar la visibilidad en general, llevar las gafas, evitar alfombras, ir con cuidado con los animales domésticos o de compañía, usar calcetines no deslizantes y tener en cuenta todo aquello que pueda evitar caídas potenciales y fracturas. En cuanto a medicación, si no es suficiente la ingesta de calcio o de vitamina D, se recomienda el uso de suplementos de carbonato de calcio con vitamina D que, como hemos dicho, favorece la absorción de este calcio. El tratamiento de elección farmacológico serían los bifosfonatos, que son fármacos antirresortivos, es decir, limitan la acción de los osteoclastos. Los más usados son el alendronato en primer lugar y después el risedronato. Otra opción es el ivandronato. Son fármacos que pueden dar problemas gastrointestinales y también esofagitis, es decir, inflamación del esófago, y se recomiendan tomar por la mañana con el estómago vacío y con un vaso de agua y estar de pie o sentados durante 30 o 60 minutos y esperar una hora antes de comer porque así se favorece la absorción. Se suelen usar las dosificaciones semanales. En casos avanzados se utiliza la teriparatida en inyecciones subcutáneas, que es una hormona PTH recombinante, porque se ha visto que la PTH, aunque estimula la resorción ósea, se ha visto que las inyecciones intermitentes de teriparatida activan a los osteoblastos más que a los osteoclastos y aumenta la formación ósea. Otro fármaco utilizado es el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal que inhibe a los osteoclastos, que se administra de forma subcutánea. Otro fármaco es el raloxifeno, que es un modulador selectivo de los receptores de los estrógenos y que se utiliza como fármaco de segunda línea de tratamiento en mujeres posmenopáusicas. Otra opción es la terapia hormonal sustitutiva en mujeres posmenopáusicas, pero se usaría solo cuando hay unos síntomas menopáusicos intensos, a la mínima dosis y valorando los riesgos, ¿no? Porque aumenta el riesgo de ictus, de enfermedad cardiovascular o de trombosis. Otro fármaco utilizado son los diuréticos tiacídicos, concretamente la hidroclorotiacida, que se usa en la hipertensión, pero en este caso también en la osteoporosis porque potencia la retención de calcio en el riñón y estimula directamente la diferenciación de los osteoblastos, de forma que disminuye la pérdida mineral ósea. O sea, en el caso de que haya una persona de edad avanzada, es uno de los fármacos a tener en cuenta en el tratamiento de la hipertensión. ¿Cómo se diagnostica y valora la osteoporosis? Pues como siempre hay que hacer una historia clínica, hay que hacer la anamnesis, preguntarle al paciente y una exploración física y pedir las pruebas complementarias correspondientes. El diagnóstico definitivo nos lo dará la densitometría ósea, también el hecho de que haya fracturas por fragilidad, aunque el diagnóstico definitivo
positivo sería por biopsia ósea, aunque no se utiliza. Durante la anamnesis, en las preguntas que se hace al paciente, hay que tener en cuenta, como hemos dicho antes, que es asintomática y que incluso puede haber antecedentes de fractura que no hayan dado síntomas, como en el caso de las fracturas o aplastamientos vertebrales. Hay que preguntar por los hábitos tóxicos, es decir, por el consumo de tabaco y de alcohol, por los hábitos dietéticos, por la exposición solar. Hay que tener en cuenta los antecedentes personales de si ha habido una fractura previa o no y en qué condiciones se ha sufrido. También los antecedentes familiares de fracturas e investigar los factores de riesgo de osteoporosis. En la exploración hay que valorar la talla por si ha habido una disminución de la estatura, que podría significar aplastamientos vertebrales, y ver si hay dolor a la presión o a la movilidad de la zona vertebral, y la exploración que se considere oportuna si se sospechan enfermedades que puedan causar osteoporosis secundaria. En cuanto a la analítica, se pide un hemograma y una bioquímica rutinarias. Se suele pedir también el calcio, el fósforo, incluso la calciuria en la orina de 24 horas. También se pueden valorar las hormonas tiroideas, la paratormona y la vitamina D en sangre. Todo dependerá también de si hay sospecha de osteoporosis secundaria. Las radiografías pueden ayudar para detectar fracturas, concretamente vertebrales, sería la radiografía de la columna vertebral en su proyección lateral, aunque para detectar una osteoporosis no suele ser útil porque cuando se detecta por una radiografía normal ya está avanzada. Como decía, el diagnóstico nos lo dará la densitometría ósea o DEXA, que son las siglas en inglés de la palabra absorciometría con rayos X de doble energía. Esto es lo que es más utilizado y lo que predice mejor el riesgo de fractura, concretamente de cadera, vértebras y muñeca, y eso tanto en hombres como en mujeres. Y también nos sirve para seguimiento del tratamiento, para monitorizarlo. Se dan dos valores, el T-score y el Z-score. Estas dos puntuaciones hacen referencia, en el caso del T-score, del número de desviaciones estándar de la densidad ósea o mineral ósea del individuo en concreto en comparación con la población de referencia, que es normal, y el Z-score nos dice el número de desviaciones estándar de la densidad ósea del individuo en relación a la población de su mismo sexo, raza y edad. El T-score se puede medir en la columna lumbar, en la cadera y en la cabeza femoral, aunque lo que se recomienda es que se mida en la cabeza femoral para poder diagnosticar de osteoporosis. El Z-score nos da una orientación, pero no se utiliza para diagnosticar de osteoporosis, aunque nos puede dar una orientación. Para el seguimiento se utiliza la misma técnica y el T-score en la misma zona anatómica, que en este caso sería la cabeza femoral, como hemos dicho. El diagnóstico de osteoporosis se realiza cuando el T-score es menor o igual a menos 2,5 desviaciones estándar. En el caso en el que haya fractura por fragilidad, se considera que es una osteoporosis severa. Si el T-score está entre menos 2,5 desviaciones estándar y menos 1, se considera que es una osteopenia, o sea, una baja densidad ósea, y se considera normal cuando el T-score es mayor o igual a menos 1 desviación estándar.